La verdad es que hay que aplaudir y ha estado bastante bueno el directo que ha hecho Antonio David Flores, padre de Rocío Flores, reaccionando al scoop de su hija este fin de semana en De Viernes, y eso que todavía tenemos a la espera ver la entrevista que dará en plató este fin de semana que viene ahora. No lo suelo hacer, pero en este vídeo voy a empezar por la parte más fuerte, y es que lo más comentado en redes ha sido este clip que os voy a poner a continuación, donde Antonio David no se corta ni un pelo y no le tiembla el pulso y pone nombres y apellidos a la persona que filtraría toda la documentación de Rocío Flores cuando era menor y todo aquello que pasó, ¿no? No solamente incluido el auto de las medidas, las denuncias, sino que también los informes psicológicos y cómo se cumplieron esas medidas, que como ya sabéis, pues no solamente tuvo la intención de cargarse el concurso de supervivientes de Rocío Flores, sino también la de intentar justificar que su madre, por llamarla de alguna forma, no se comporte como una madre. La medida correctiva en el juzgado de menores hacia mi hija fue filtrada por Rocío Carrasco, ¿de acuerdo? Entonces, como he visto que en televisión nadie se atreve a decirlo, porque no lo saben o no quieren decirlo para evitar una demanda, curioso, ¿verdad? Ahora pretenden evitar demandas. Yo les digo desde aquí, desde este pequeño altavoz, que yo digo personalmente, yo insisto, que Rocío Carrasco fue la que filtró toda la documentación relativa a menores sobre mi hija. Y si alguien tiene algún problema sobre esto que yo acabo de decir, me pueden denunciar, me pueden demandar o lo que sea, no hay ningún problema. Lo digo abiertamente, lo digo públicamente y si es así, que me demanden y que no se preocupen que yo puedo aportar las pruebas, ¿de acuerdo? Sino que me desmientan. Por lo que sea, yo creo que nadie le va a denunciar a Antonio David por haber dicho esto. Tampoco es que nos pille muy de sorpresa, pero sí que es verdad que en televisión pues nadie se atreve a hacer esta acusación de forma tan directa, pero creo que había indicios más que de sobra y todo el mundo se puede imaginar de dónde vino esa filtración. Yo tengo un vídeo en el canal principal que se llama La Verdad sobre la publicación de la condena a Rocío Flores. Tiene un montón de visitas, pero bueno, si hay alguien que no lo ha visto, os recomiendo que lo veáis. Lo estaré poniendo también en la caja de comentarios, fijados si no se me olvida, en el que ya comentaba yo hace como 5 años, pues la cantidad de indicios que hay, ¿no? Y lo claro que parece estar quién podría haber filtrado esa documentación. En el que Kiko Matamoros y Belén Esteban, y además lo confirma María Patiño, dirían que se han enterado que Fidel y Rocío Carrasco han estado reunidos con la cúpula, ¿no? La cúpula de ellos en la fábrica de la tele, con mucha documentación para hacer algo para perjudicar a Antonio David. Fidel y Rocío Carrasco se han reunido, no voy a decir dónde, pero sé el lugar físico, no lo voy a decir públicamente para no dar, con un montón de documentación y se la han presentado a profesionales. Estamos trabajando en esto, todo dirigido a menoscabar la imagen y el buen nombre de este señor. Por lo tanto, que no digan que no hablan, porque hablan y mucho. Yo he dicho 300.000 veces, y sé que me está viendo, que Fidel llamaba a la cúpula de Telecinco y a la cúpula de Antena 3, así de claro. Y es la realidad. La gente que lo quiera contar que lo cuente y la que no lo cuente, pero yo lo cuento porque lo sé. Y aparte de que esto se comentaba, que Rocío Carrasco y Fidel se estaban paseando por las cúpulas de las televisiones y algunos medios importantes con un montón de documentación para ir en contra de Antonio David, pues si investigas un poco te puedes dar cuenta de que incluso esa filtración, esa información sobre lo que pasó con Rocío Flores, se contó por ejemplo anteriormente en otro medio, cotilleo.es, medio en el que trabajaba Saúl Ortiz, yo no sé si a día de hoy continuará, y precisamente en ese medio se publicó la información, no con tantos detalles, ¿vale? Yo creo que no sería condenable la forma en la que lo hizo cotilleos.es, por eso tal vez a ellos no lo denunciaron, porque no pusieron documentación, no pusieron papeles, fueron mucho más escuetos que Vanitatis y la fábrica de la tele, pero qué casualidad que la parte que narran son exactamente interesadas, exactamente iguales y las mismas que las que narró Rosito en su documental. El comportamiento de Rocío frente a la madre parece estar mediatizado por los problemas legales que han tenido sus progenitores a lo largo de su vida, recibiendo Rocío presiones más o menos conscientes y adoctrinamientos más o menos conscientes que dan como consecuencia el rechazo frontal a la madre. La hija de Antonio David y Rocío utiliza la mentira contra su madre de forma abierta para conseguir unas ganancias como puede ser la aprobación en el núcleo paterno. Ahora yo, que soy muy curioso, me voy al episodio 9, justamente en la hora y 5 minutos y 28 segundos, y me encuentro con que casualmente la parte que Rocío Carrasco enseña de ese informe es esta. A ver. En el que dice: la opinión de Rocío Flores respecto de su madre parece un discurso que ella misma se ha querido aprender y que está muy mediatizado por el conflicto que tienen entablado sus padres. Se ha saltado ahí una frase, pero bueno, la podéis leer en pantalla. En los que la menor utiliza la mentira contra su madre de forma abierta para conseguir unas ganancias como pueda ser la aprobación en el núcleo paterno y el poder llevar una vida más acorde con sus intereses.
ha coincidido la parte de los informes que ha publicado en el documental Rocío Carrasco con la parte de los informes que ha publicado este hombre en cotilleo.es. Básicamente la parte de los informes que a Rocío Carrasco le interesaba para poder darle el tinte e interpretación que ella quería. No me voy a extender con ese artículo de cotilleo.es, pero si le echáis un vistazo, si os dais cuenta, básicamente va más dirigido a señalar al padre que a la hija. A la hija la señala y la estigmatiza porque evidentemente ella quiere justificar el hecho de que no ejerza como madre, de que una vez que inicia su nueva vida con su amor, Fidel, pues pone por delante la vida de un noviazgo que la de ser madre, que es más sacrificada, ¿no? Y a lo mejor menos interesante para ella. Pero en realidad el foco, la columna vertebral y el por qué Rocío está moviendo toda esa documentación siempre va enfocado a menoscabar el nombre de Antonio David, por la guerra mediática que tiene con él y en la que quiere quedar por encima de él. Tampoco nos puede pillar de sorpresa que Antonio David señale a Rocío Carrasco de ser ella la que filtró toda esta documentación. Creo que hay bastante claridad sobre que Rocío y Fidel se estuvieron paseando por todos los medios de comunicación a ver quién lo sacaba, pero es que además yo creo que ellos lo dejaron clarinete. Ya sabéis que aparte de esta denuncia, los creadores de la docuserie, Rocío Flores denunció por lo mismo, aunque con otros matices, ¿no? Porque cada uno publicó unas informaciones, cada uno publicó unas páginas, cada uno a su manera, pero también denunció a Vanitati por esta serie que hizo sacando esta documentación durante una semana por capítulo. En un primer momento, esta querella que le pone Rocío Flores a Vanitati fue archivada. Luego Rocío Flores recurrió y finalmente están a la espera de fecha de juicio. En esta ocasión, cuando archivaron la de Vanitati, por cierto, al igual que ocurrió con la de Adrián Madrid y Óscar Cornejo, que primero la archivaron, luego Rocío recurrió y al final hubo juicio y les condenaron. Aquí pasó lo mismo, ¿vale? Primero lo archivaron y ellos salieron a celebrarlo con este artículo. Con este artículo queriendo recalcar de nuevo que Rocío Flores era una maltratadora. Solamente hay que leer el titular, ¿no? La movida es que ellos explican que, entre otras cuestiones, el archivo se da porque no hay indicios de que los trabajadores de Vanitati consiguieran la documentación publicada quebrando los preceptos en torno a la revelación de secretos que establece la jurisprudencia de los altos tribunales. ¿Qué significa esto? Aquí lo que te están diciendo es que, bueno, pues no hay revelación de secretos, no habría, según lo que ellos alegan, porque no han obtenido la información de manera ilícita. Y obtener la información de forma no ilícita es que te la haya dado una de las partes. Algo bastante diferente a lo que narró en su momento cuando publicaron esta serie Nacho Gay, el director de Vanitati y persona que firma esa serie. La historia de Rocío Carrasco y Vanitatis comienza cuando una fuente nos cita alrededor de las 12 del mediodía en un bar para tomar un café y contarnos y mostrarnos documentos y contarnos una historia sobre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Ese café, que en principio pensábamos que iba a ser una hora y que ese día no íbamos a descubrir la rueda, se convirtió en una comida, después en una merienda, después en una cena, 12 horas. Y cuando salimos de esa reunión de 12 horas, después de ver un montón de documentos y de comprobar que muchas de las cosas que se habían contado en los últimos 20 años eran mentira, lo cierto es que como anécdota, lo primero que le dije a mi compañero cuando tuvimos un poquito de intimidad... ¿Se os dais cuenta? Nacho Gay, cuando empieza a comentar que le ofrecieron tanta documentación, él dice que la información y toda la documentación que le ofrecieron, una persona misteriosa, iba enfocada a la historia de Rocío Carrasco con Antonio David y que muchas de las cosas que se habían hablado durante todos esos años eran mentiras. Porque era una información de interés público sobre personajes de notoriedad pública y además... Información de interés público sobre personajes de interés público. Yo quiero que sepan que este vídeo está metido dentro de la querella, ¿eh? Quiero que también lo sepan, ¿eh? Del derecho que nos cobijaba a informar, creíamos que teníamos el deber de una historia que se había contado de manera completamente tergiversada a lo largo de 20 años, creíamos que teníamos el deber de contarla como verdaderamente había ocurrido. Es una información que se suponía que tenían acceso más periodistas, pero que nos sacamos fue Vanitatis. Y ahí no hay absolutamente no hay opinión, sino lo que se hizo fue rescatar parte del sumario donde se veía efectivamente cómo había sido pues, todo lo que se está contando ahora. Desde la relación del matrimonio hasta la relación de Rocío Carrasco con su madre, con sus familiares. Esta historia, en sus elementos endógenos y exógenos, creíamos que tenía unos componentes que nos acercaban a algo mucho más que una historia de crónica social. Había un debate social sobre el maltrato, cultural sobre el patriarcado, un debate mediático sobre hasta dónde habían llegado algunos medios de comunicación contando mentiras. Al final nos encontramos con una historia que en sí misma conformaba un retrato en sepia de España y de una España que daba un poquito de miedo, la verdad. Según ha contado Antonio David en varios directos, lo que testificó Nacho Gay en las declaraciones que ha tenido que dar respecto a la denuncia esta de revelación de secretos a Vanitati, pues parece ser que ha narrado una cosa diferente a la que cuenta ahí. Qué mal han envejecido algunos clics como este de Carlota. De momento voy a decir dos. La primera es que nadie de la cúpula de la fábrica de la tele la has sentado tú, Rocío Flores, en ningún banquillo. Tú denunciaste, demandaste a esta productora de Sálvame, y bueno, pues tu denuncia ha sido archivada. Ha recurrido el archivo, pero sí que creo que es importante que las cosas le queden claras a la audiencia.
tú demandaste a esta productora, que es la misma productora del documental Rocío contra la verdad para seguir viva, y tu denuncia ha sido archivada. Igual que ha sido archivada también la que pusiste a Vanitatis por hacer pública la sentencia que te condenaba por malos tratos a tu madre continuados. Pues sí, Carlota, creo que le ha quedado bastante claras las cosas a la audiencia. De hecho, ya no tenéis audiencia. Evidentemente, la indignación con que la responsable de este machaque a Rocío Flores y este señalamiento público, esta estigmatización que ha tenido desde entonces, desde que se emitió la docuserie, con toda esta documentación, pues es increíble, ¿no? O sea, se supone que tu madre, se supone que tiene que ser, a pesar de los pesares, la persona que más te quiere en el mundo, la persona que más te tiene que cuidar. Y en el caso de Rocío Carrasco, con tal de intentarse llevarse por delante en su guerra al padre, pues ha llevado para adelante también su relación con los hijos y, bueno, la reputación de la hija. Que con delitos de sangre, con delitos de estafa, con delitos de violaciones, con delitos de malos tratos, y se sientan, que me parece muy bien que cada uno haga lo que quiera, yo hay cosas que no las voy a justificar, y piden reinserción, como hace la señora Terelu Campos con su yerno y con los cuñados de su hija, y vemos a la hija diciendo que la víctima a la que le amputaron los navajitas plateadas a la pierna, que están en Italia por intento de homicidios, condenados en una cárcel, que le han hecho 14 años de cárcel, que la víctima no era tan víctima, pero esos tienen derecho a reinserción y hay que tener cuidado. Y yo tengo que ver a Carlos Constanza contando cómo era el puñal con el que le cortaron la pierna sus hermanos a esta persona y por qué no falleció. O sea, la feminista de Terelu Campos sentada con todo su papo toda la noche, que por cierto, que estuvo en comunicación toda la noche con Rocío Carrasco. Ah, bueno, sí, por cierto, parece ser que hay gente que sospecha de que todas estas cagadas que estuvimos comentando en el vídeo anterior que iba cometiendo Terelu, que la verdad es que hizo el ridículo el fin de semana pasado, como muchas otras veces, eran directrices porque tenía al teléfono a Rosito intentando que ella resaltara que sí, bueno, que los de la fábrica de la tele han sido condenados, pero que han sido condenados porque la documentación es de verdad. O sea, que no importa que hayan cometido un delito, ¿vale? Que lo importante es que lo de la hija pasó. Que se sepa, que se sepa que lo de la hija es verdad, que no quede como atrás. De hecho, Rocío Flores en las últimas horas, este fin de semana, al día siguiente del de viernes, estuvo en la gala esta de los Sexy Army Awards o algo así, a la que han acudido un montón de influencers y bueno, le ha dejado un recadito a Terelu. Colaboradores anoche lanzaron preguntas en el aire, si vas a responder a todas. Terelu dijo una que te planteó importante. Ya, la verdad que Terelu se podría haber acordado de la entrevista que me hizo la vez anterior que contesté esa pregunta, pero bueno. Te dijo que sí, que ibas a sentir cuando tu mamá se intentó... ya en la primera entrevista que di. ¿No se acordó? Pues no sé. Hola Terelu, buenos días. ¿Te gustó el papel de ella? Sí, es que al final a mí no me tiene ni que gustar ni que no. Al final es una entrevista que se ha dado por una noticia que ha salido y por una sentencia que ha salido. Y no creo que sea cuestión de que me guste o que no me guste, sino con la objetividad yo creo que es suficiente. ¿Crees que tu mamá te va a responder? ¿Te parece poco todo lo que ha hecho? Por cierto, curioso respecto a esta intervención de Rocío Flores, que mirar con quiénes se cruzó y estuvo tan cerca, mira. O sea, después de que los gemelos el día antes estuvieron llamando a la maltratadora, se la encuentran, no solamente que se la encuentran, sino que están ahí unos al lado del otro, ¿no? Al día siguiente prácticamente. A investigar también que hoy han dado voz a una maltratadora de madres. En fin, muchas incongruencias, ¿vale? Que voy a aprender vuestro lenguaje para parecerme a vosotros. Y no hay que olvidar que lo de Rocío Carrasco con sus hijos, pues no es algo puntual, que digamos. Y es que, aparte de todo esto, ¿no? De lo de la hija y todo lo que tiene con la hija, respecto al hijo, Rocío Carrasco está condenada en firme penalmente por no pagar la pensión alimenticia de su hijo David, ¿vale? Ya me dirás tú también qué excusa tendrán los aliados estos para esto. Las colaboradoras de Antonio David sí que le recomendarían demandar a la madre si con eso... pues termina de romper ese lazo que si acaso le quede con ella. Porque tiene muchas heridas que no han sanado. Y dentro de su sanación, yo me atrevería a decir que pasa por romper el vínculo que todavía mantiene con esa no madre, porque no es madre. Y si romper ese vínculo pasa por denunciarla, que la denuncie. Que no haga como hace 14 años, porque ella no va a perder ocasión si puede de seguir haciéndole daño. Así que yo la animaría a romper ese vínculo, a denunciar a esa no madre y a que se haga definitivamente justicia y que cuente su verdad, la verdad de lo que sucedía en aquella casa, lo mal que lo pasaban y por qué ocurrió lo que ocurrió y cómo ocurrió y en qué circunstancias sucedió. Porque no es el relato que nos ha contado, no es el relato que nos ha contado Rocito. No existe ese relato, no existe la palabra paliza, no existe nada de lo que nos han contado en televisión, en ninguna parte del procedimiento. Por eso os comentaba antes que solo eran 60 horas. Entonces, es que es inaudito
que a día de hoy siga habiendo gente que se llama periodistas que sigan con esto. Pero claro, son kamikazes, son brazos armados de la fábrica de la tele, al fin y al cabo subsisten por la limosna que les pagan ahí en el puñetero polígono, y entonces no les queda otra que estar arrastrados, porque María Patiño, en fin, ya sabemos quién es. Esa está pidiendo a gritos que le caiga una demanda encima de una vez y que la deje temblando. Bueno, temblando ya tiembla normalmente porque ya sabemos a lo que se dedica y entonces ya entre las cosas habituales de ella entra el tembleque. Pero bueno, me entendéis con lo que quiero decir. Necesita eso, ella, el Insua, el Guzmán, el que hablabais antes, que ahora no me acuerdo de su nombre, la Ana Gurgui, esa. No tienen vergüenza, son completamente odiadores. Se venden como feministas y se dedican a aplastar a una mujer joven en redes sociales. Están continuamente incitando al odio hacia ella. Y yo solo espero que tome medidas, que tu niña tome medidas contra toda esta gentuza que están continuamente incitando al odio hacia ella. Y nada, que es mejor persona que yo, tengo claro, porque yo no perdonaría nada de estas cosas, ni aunque fuese mi madre. Yo no las perdonaría. Creo que el daño es demasiado grande y que la que necesita sanar y que necesita mirar por ella y salir adelante es por ella misma, y si no lo hace por ella, que lo haga por su hermano. En el escute de viernes se estuvo barajando la posibilidad de que Rocío Flores demandase o no a su madre, que si lo había pensado alguna vez. ¿Demandarías a tu madre? ¿Sabes qué pasa? Que demandar a una madre es muy duro, es muy duro. Y yo ya pasé por ese proceso, que me costó mucho psicológicamente, y a día de hoy sigo arrastrando. Personalmente no saqué esto ni lo comenté en el vídeo anterior, porque tampoco sé a día de hoy si sería posible denunciar a la madre por algo. O sea, en definitiva, por más o menos que nos guste, más indignación que tengamos con la madre, Rocío Flores no la denunció en su momento. Yo creo que podía haberla metido en alguna de estas querellas. Bueno, yo creo que podía haberla metido en las 2 o 3 querellas estas sobre el tema de su sentencia. Y no sé, a lo mejor a la madre le hubiera caído algo teniendo en cuenta que ella participó y que ella fue la que movió esto. Pero bueno, la cosa es que no lo sabremos porque no lo ha hecho. Y hasta donde tengo entendido ya estaría prescrito. No sé si me equivoco. Después de todo esto han pasado una serie de cosas, por supuesto no voy a contar, que me hacen tener que sentarme, que valorar y saber qué decisión debo de tomar. Su padre estuvo comentando que han mandado, o sea que todavía la parte de Óscar Cornejo y Adrián Madrid no han podido recurrir la sentencia. Igualmente sobre el tema del recurso, ya sabéis que bueno, no sé si lo sabéis, pero bueno, os lo explico yo más o menos tampoco entiendo muy bien el funcionamiento de esto, ¿no? Pero en el Tribunal Supremo no se revisa el caso completo, es decir, los hechos probados, los hechos que se consideren probados siguen siendo hechos probados. En el Tribunal Supremo, en los recursos al Supremo, lo que se comprueba es contradicciones jurídicas, que todo se haya aplicado a la corrección, ¿no? Sin contradecir ninguna jurisprudencia. En fin, yo creo que básicamente el recurso en el Tribunal Supremo pues no puede cambiar mucho, a no ser que puedan conseguir que les rebajen la pena, porque hubiera sentencias similares, que no me suena que existan, en las que la pena haya sido inferior. Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. La cuestión es que todavía no han podido recurrir, aunque piensen recurrir, porque primero la parte de Rocío Flores ha pedido como una rectificación, como una corrección en algunas cuestiones de la sentencia. A la duda que tenía Fran, el recurso todavía no lo han presentado porque en este caso los abogados de Rocío lo que han solicitado ha sido una corrección de la sentencia por algunos fallos que han habido a la hora de la transcripción, para que esa sentencia no tenga errores, para que me entiendan, ¿verdad? O sea, a la hora de la redacción han habido pues diferentes fallos y entonces lo que se ha solicitado ha sido una corrección de esa sentencia para que esté transcrita perfectamente. Y a partir de ahí, una vez que esto esté solucionado, ellos tendrán la posibilidad de recurrir a esa sentencia y estoy convencido que lo van a hacer. Y desde aquí ya digo que si fuese mi caso, desde luego que yo solicitaría también que mis abogados pudieran plantearse la posibilidad de recurrir esta sentencia. Cuando, esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿vale? O sea, cuando una sentencia tiene una inexactitud o ha recogido algo que no sea exactamente así, porque el juez lo ha interpretado así, o porque a la hora de escribirlo y de redactarlo pues no se han expresado bien, se puede solicitar que se haga una aclaración o una corrección, y eso no es un recurso como tal de la sentencia. La movida es que no sé qué será, pero por lo visto Rocío Flores pues ha pedido que corrijan alguna parte de la sentencia, no sé qué, de verdad, o sea, porque yo tengo la sentencia y yo no vi nada que, no sé, la verdad, no vi nada raro. No sé qué cosa será, pero bueno, por lo visto hay una corrección o una aclaración que se ha pedido, y cuando se haga, si se la conceden, pues entonces ya los otros podrán recurrir. Hacían era cometer un delito. Durante 14 años en televisión han estado justamente utilizando información que no podían hacerlo, sacándola de un sitio y mostrándola en televisión de una forma completamente ilegal. Por lo tanto, yo creo que, como todo esto lo saben los jueces, yo creo que Rocío debería de recurrir esa sentencia y que la condena fuese efectivamente mínimo 2 años y 1 día de prisión, y que ingresaran en prisión. Pero ya no solamente eso, sino que además se pudiera endurecer aún más, llevándolo incluso a 3 o 4 años de inhabilitación.
Pero ya no solamente eso, ya es que 200.000 euros repartido entre estas dos personas cabe a 100.000 euros cada uno. Entonces, es algo que a mí también me preocupa muchísimo, porque la comisión de un delito en España, entonces, gente que dispone de un capital importante, que son millonarios, la comisión de un delito les sale barato. Entonces, a mí me gustaría que en esa sentencia, que lo he dicho alguna vez, fuera una sentencia ejemplar, y que si realmente no van a subir la condena económica, a nivel laboral sí que la subieran y estuviesen inhabilitados 4 años, por ejemplo. ¿Por qué no? Antonio David aconseja a su hija que recurra a la sentencia para pedir más pena, para que le caiga más pena tanto de prisión, incluso con la posibilidad de que pudieran cumplirla, y que aumenten la indemnización, porque evidentemente para ellos pues no es dinero. Entonces eso significaría que a cualquiera que tenga tanta pasta pues se la pelan los delitos. Ha habido también una movida con Arnau Martínez, el chico este que trabaja en Quickie, y es que durante el día del viernes y del sábado, por lo visto, pues estuvo poniendo una serie de publicaciones en contra de Rocío Flores, básicamente lanzando otra vez los mismos mensajes de siempre. Cuando ha visto el directo de Antonio David, en el que le advierte con que va a tomar medidas, ¿no? Porque considera que esto podría ser una forma, teniendo en cuenta que él está en plantilla con los jefes que han sido condenados precisamente, claro, que han sido condenados tus jefes por esto, y tú ahora cojas desde tus redes y difundas lo mismo por lo que ellos han sido condenados, chicos, eres un poco corto. Aquí tenéis los tweets que han sido ya eliminados por Arnau, aunque han sido recogidos por Antonio David, por Rocío Flores y por su defensa jurídica, ¿vale? Y vienen estando enfocados a lo mismo, ¿no? A compartir la documentación de, bueno, de Rocío Flores, por la misma por la que sus jefes han sido condenados. Ya ha borrado los tweets, porque claro, alguien le habrá dicho, chico, eres tonto. Trabajando con ellos, ¿cómo se te ocurre compartir por lo que ellos han sido condenados? O sea, ¿quieres ir tú detrás o qué te pasa? Esto que parece que para ellos es la Biblia y hay que defenderlo a muerte, a pesar de lo que sea. No sé realmente el juego que tienen encima de la mesa. Yo creo que probablemente son igual de kamikazes que sus jefes, que son los que les pagan. Y desde luego que no se preocupen, que van a tener respuesta. Eso se lo puedo garantizar. Como que todavía sigo respirando. Van a tener respuesta, por supuesto. O sea, todo este regreso de acoso y de odio en redes sociales hacia mi hija, quiero que quede muy claro que por parte de las personas que están trabajando a las órdenes de los dos delincuentes en libertad provisional, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, también van a ser denunciados. Que quede también claro esto. O sea, y además con un delito de odio. Por supuesto, también ha habido un recadito en el directo de Antonio David para María Patiño, que ha estado haciendo de las suyas en Twitter. Y es que ya sabéis que María Patiño es muy juguetona, no lo puede evitar. María Patiño ha puesto que un tuit que ha puesto que este será su año. No sé si porque ha subido unos cuantos que te ha pasado Paqui, y ella ha puesto que este será su año. Claro que va a ser su año. Este va a ser el año que más demandas va a perder y que más veces vaya al juzgado, porque ha publicado la sentencia y sigue haciendo lo mismo. Y yo le quiero decir una cosa a María Patiño. Mira, María, te lo digo porque lo sé. Te tienen grabada. Porque ya que te has hecho eco de que si contaseis lo que ocurrió esa noche con la famosa llamada porque has publicado el vídeo de cuando Rocío cuenta anoche que entra para atender puentes. Y Carlota Corredera dice que estaba en un estado de nervios y que, claro, y dice que si lo contaseis os darían el premio a la bondad. Y bueno, pues básicamente estas son las partes que he considerado yo más potentes del directo de Antonio David. Mañana o pasado creo que va a ser otro, pero bueno, seguramente se extenderá mucho más con el tema una vez que Rocío se siente en el plató este fin de semana. Os dejo con este clip para despedir el vídeo de una fuertísima opinión que ha dado una de las colaboradoras, Sole, en este directo de Antonio David Flores. Os mando un beso muy fuerte, os invito a todos a que compartáis el vídeo, a que lo comentéis, a que me deis un like, y nos vemos esta noche, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero bueno, el martes por la noche en Código 10 con el reportaje en el santuario de Frank de la Jungla. Besos, familia. Que se refiere a ese tema en concreto, a lo que declaró ella en sede judicial y al comportamiento, sobre todo, porque las cosas muchas veces no es lo que se dice, ¿no? Sino como se dice. Y que tú estés presente y la tengas a menos de medio palmo y veas esa frialdad de la persona que te ha parido, que es tu madre y de la que encima hace mucho tiempo que no ves, pues creo que a lo mejor le hace replantearse muchas cosas, porque depende de lo que haya escuchado y de la forma que lo haya dicho su madre, haya abierto los ojos. Por eso dice que ahora es consciente de esa sentencia, porque creo que a tu hija le ha tenido que costar asimilar la declaración de su madre. Es lo que yo creo. Porque una cosa es el documental y otra cosa es que su madre, después de 4 años, siga con la revancha de acribillar y reventar a su hija. Porque ya no estamos hablando de la televisión, es que estamos hablando en un juzgado. Y luego esta señora dice que ella nunca quiso denunciar a su hija. Pero ¿eso quién se lo cree? Esta señora está ejerciendo violencia vicaria desde hace muchísimo tiempo. Y para mí ha maltratado a sus hijos desde pequeño. Y lo sigue haciendo, desde la distancia. ¿Cómo lo hace? Porque no los tiene cerca, públicamente y donde pueda. Y si tiene que ser en un juzgado, en un juzgado. Cuando la gente dice que Fidel, esa frase a mí cuando ella la dice, me queda impactada, ¿no? Porque dice es mejor desde la sombra. Creo que son los dos sinvergüenzas, dos
son dos demonios que están hechos el uno para el otro, además de la información que yo tengo por parte de familiares de este señor, del marido de Rocío Carrasco, que te quedas de piedra, ¿no? Cuando te enteras de ciertas cosas, de la forma de manipular a la gente, de amedrentar a la gente privadamente.